Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Buen día, ¿cómo están? Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto volver a encontrarme con todos ustedes aquí en JAI 96.3, dando inicio a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Este espacio en esta radio que ustedes ya conocen, ya saben, está pensado, imaginado, creado para conversar con personas, personalidades, personajes, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, de nuestra sociedad que con su saber, su pensamiento, su hacer, posibilitan que nosotros cada día como sociedad estemos un poquito mejor. Porque como decimos siempre, siempre, valga la redundancia, son más las buenas noticias que aquellas que nos pueden entristecer, preocupar o distraer de los objetivos que nos ponemos al arrancar cada día. Como ustedes saben, y les doy la bienvenida, este programa es posible gracias al trabajo en la operación técnica de Gustavo García, la posibilidad que nos da Luciano Stillman en la producción general junto con Martín Fuentes. Así que presentados todos, saludados todos, nos metemos de lleno en el programa de hoy y me voy a tomar una licencia. Ustedes saben, este es el espacio con el cual yo reflexiono y hago mi editorial. Y generalmente lo hago sobre temas que son de público conocimiento o que yo entiendo nos ocupan o preocupan a todos. En esta oportunidad voy a ser quizás autorreferencial o tratar un tema que es más íntimo y más ligado a mi vida, que es un pequeño homenaje que quiero hacer a quien fuera mi suegro, don Ernesto Cassés, que falleció el pasado día lunes y que hoy domingo a las 6:15 de la tarde se va a hacer el Darush, su homenaje religioso en el Templo Shalom. ¿Y por qué traigo esta editorial y este recuerdo de Ernesto Cassés? Porque Ernesto Cassés, y esto tiene que ver con el programa, con Conversaciones que Inspiran, fue un hombre que dedicó su vida a la comunidad. Fue un hombre que hizo de su respeto a su identidad, a su historia personal, a su herencia sefaradí, hizo un homenaje permanente y dedicó todo su trabajo y sus esfuerzos para que el templo o la comunidad o el centro comunitario Shalom, como se lo llamó a través del tiempo y se lo conoce hoy, tenga continuidad, pueda honrar su pasado y pueda garantizar su trabajo para las generaciones futuras. Ernesto Cassés fue presidente durante muchísimos años de Shalom, habiendo sido previamente dirigente juvenil, después fue vocal de la comisión directiva, después fue tesorero, fue vicepresidente hasta ser presidente. Y le tocó ser presidente quizás en la época de la crisis más profunda de la comunidad Shalom y de la comunidad judía en general, que fue en los años posteriores a la caída del Banco Mayo y del Banco Patricio. Es una crisis muy profunda que antecedió a la crisis del 2001. Esa crisis, como muchas instituciones, las puso a las puertas del abismo y donde la continuidad institucional estaba en riesgo. Su trabajo, su dedicación a destajo, su compromiso inclusive con el patrimonio personal posibilitó salir de esa situación y que Shalom siga existiendo y esté asegurado su financiamiento en gran parte hasta el día de hoy. Días pasados conversaba con otro expresidente de Shalom, que también trabajó con él y que aprendió del trabajo, que decía, es interesante, las instituciones le deben el agradecimiento y la vida permanentemente a sus fundadores. Esto es así, una institución existe porque hubo fundadores, hubo hombres visionarios, hubo prohombres y mujeres que pusieron lo mejor de sí para que esa institución creciera y existiera. Pero en la historia de Shalom, la existencia
y el lugar que ocupó Ernesto fue la que posibilitó la supervivencia en un momento de crisis terminal, como dijimos, y pueda asegurar el futuro de la comunidad. Y traigo también esta memoria de Ernesto Cassés, Cyrano Brajá, de bendita memoria, porque Ernesto representa en este momento de la Argentina y de la comunidad un modelo de dirigencia que debe ser revitalizado, respetado, reconocido y aprendido. Es el modelo de el voluntario, el ASCAN, el dirigente que entrega todo con bajo perfil, que entrega todo su esfuerzo por una causa noble, una causa común, una causa que lo supera. Fue un hombre de bajo perfil, no es un hombre que se lo vea en fotos, no es un hombre que lo vamos a encontrar en primera plana en artículos periodísticos de la comunidad, no es un hombre que se lo haya visto en las altas esferas de relaciones políticas, fue un hombre que se dedicó 24/7 a su comunidad. Y me parece que es esto el valor que hay que rescatar, es el camino que nos indica, y es por eso que entendí y entiendo que nombrarlo en este momento para que su alma se eleve y que su ejemplo cunda entre todos nosotros es importante. Este es mi pequeño homenaje a Ernesto Cassés, mi suegro, pero fue un dirigente de la comunidad y fue el dirigente que allá en el año 1986 firmó mi contratación para que yo ingresara como director de juventud y director del Centro Comunitario Shalom, y donde trabajé durante 5 años antes de viajar a Venezuela, donde también trabajé 4 años, y fue él uno de los impulsores para que yo pudiera también realizar esa etapa profesional en el exterior. Fue un hombre generoso para su comunidad y para toda la gente que estuvo a su alrededor. Así que este es mi homenaje y quería compartirlo con todos ustedes. Continuamos con Conversaciones que Inspiran. Comenzamos nuestro recorrido en este programa de hoy de Conversaciones que Inspiran con un invitado, como tenemos cada semana, y con un invitado especial, como tenemos cada semana, porque son cada día son distintos y cada uno con una particularidad y algo bueno para regalarnos. El invitado de hoy es Fernando Miodowski. Fernando, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Fernando presentó hace una semana, unos días más, su primer libro en el auditorio de la AMIA. Su libro se llama Mandato Clandestino y es un libro editado por la editorial Duncan, y es un libro que tiene un valor enorme, primero porque cuenta una historia personal familiar. Y en este programa siempre estamos valorando el lugar de la memoria y el lugar de la transmisión. Y por eso me pareció importante poder conversar con Fernando de esto. Así que nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Fernando, como hacemos siempre, presentate. ¿Quién sos? Bueno, primero quiero acompañar tus palabras respecto al homenaje a tu suegro y mandarle un afecto grande a tu familia y también saludar a la audiencia que te está acompañando. Básicamente soy un primerizo en esto. Básicamente me puedo definir como un acopiador serial de relatos familiares, es lo que siento que me define. Sin quererlo, a lo largo de mi vida, de muy chico, fui de alguna manera registrando los relatos de familia y guardándolos en algún lugar sin saber mucho qué entidad darle a futuro, ¿no? Y en algún momento me encontré con todo eso junto. Quizás la pandemia hizo su trabajo porque generó una instancia de introspección muy importante para mí, por lo menos. Y se me ocurrió ordenarlo, tratar de
transportarme a esos relatos y tratar de poder generar un hilo que una esa historia. Un hilo que claramente apela a lo novelado, pero con la vocación de ser reflejo fino de la intimidad de los personajes que forman parte de la historia. Es una novela que pretende ser contada desde el corazón de los personajes, ¿no? Y para eso creo que es el rol más importante que tiene muchas veces la novela, que a veces, a diferencia de una genealogía o quizás un libro de historia, permite llegar a ese corazón y entender en profundidad qué sentían todos ellos, todos estos personajes que tienen que ver con mi familia, ¿no? Es una novela, pero es un relato novelado sobre hechos reales, con personajes reales. Real. Es una novela que yo invito a que se lea, Mandato Clandestino, que es muy visual. Lo hablábamos antes de empezar el programa. Es una novela que permite en su relato ubicar lugares y verlos, imaginar los personajes, ver las escenas y entenderlas más allá de lo que las palabras dicen. Pero vamos a contarles, sin espolear el libro, a la audiencia de qué trata. Este libro nace, esta novela, esta historia de vida empieza en Polonia. En Polonia, en un muy pequeño pueblo del interior de Polonia, a 100 kilómetros de Varsovia, se llama Sokolo. Ahí había una familia con 7 hijos y comienzan a vivir, por un lado, la miseria de aquellos tiempos, post Primera Guerra Mundial. ¿A qué se dedicaban? Hay versiones encontradas, pero básicamente la que más me parece que tenían mucha vinculación con el campo, básicamente. O sea, hay algunas vertientes que hablan de que ahí había una industria muy importante de zapatos, que hacían zapatos en aquel lugar, y puede ser que alguno haya estado en eso. Hay un tío, sería el tío abuelo de mi padre, que era el que se encargaba de hacer el transporte de colectivo entre Sokolo y Varsovia, 100 kilómetros. Un colectivo que dista mucho de los que vemos hoy, ¿no? Estamos hablando de 1920. 1920 empieza más o menos. 1925 comienza la odisea de escapar de Sokolo por la miseria y por la afluencia de los pogroms, que comienzan a ser bastante más asiduos y donde realmente la vida estaba en peligro a cada minuto, ¿no? Y ahí comienza todo un proceso. Sokolov era como una aldea muy judía, o sea, vivían más o menos 6.000 personas, de los cuales 55% eran judíos. Increíblemente, eso pasaba en 1925, en el 42, en 24 de septiembre, entre 22 y 24 de septiembre de 1942, pocos años después, si lo vemos, directamente se deportaron todos los judíos de Sokolo que quedaron, y en solo 2 días terminaron en Treblinka, ¿no? En el campo de concentración, que estaba a 50 kilómetros de Sokolo. Para que veamos todo, hasta llegar ahí, hubo una cantidad de situaciones que ponían muy en riesgo la población judía. Hubo procesos como, por ejemplo, el no acceso a la salud, que por eso también el papá, o sea, el abuelo de mi padre, termina falleciendo porque no tiene asistencia, y en el esperar que se cure, no hay ningún tipo de asistencia, y termina. Años, una Polonia que tenía muchísima incidencia, en la cual tenía incidencia Rusia, la Unión Soviética, las fronteras iban y venían, pero los pogroms, y después, bueno, Polonia dividida por rusos y por alemanes, y después termina invadida completamente por la Alemania nazi. Claro, eso pasó después, pero posterior a la Primera Guerra, Polonia tiene su independencia, se conforma como país y tiene que salir a defender sus fronteras, sobre todo de la Unión Soviética, y la forma de defenderlo era militarizarse,
hay una convocatoria masiva para nutrir el ejército y poder defenderse, y en esa convocatoria los judíos eran el frente de batalla, era el carne de cañón, ¿no? O sea, en esa instancia, pero mi tío abuelo, que en la novela es Salomón, vamos a decirlo, necesita encontrar la forma de escapar porque ya era convocado para el servicio militar, y si era convocado directamente era una parte de función, no había ninguna posibilidad de sobrevivir a eso. Y entonces ahí comienza todo el proceso para tratar de encontrar una salida clandestina, ¿no? Porque no había posibilidad de documentación o de salir realmente, ¿no? Entonces, a partir del préstamo de un pasaporte de un tío, O sea, logra... sale con identidad falsa. Sale con la identidad falsa, que después genera todo un lío cuando llegan a Argentina, porque ese fue el destino. Pero lo más increíble era imaginar un poco lo que estaban padeciendo, ¿no? Como para que en esa familia uno de los hijos piense en la posibilidad de irse a 13.000 kilómetros, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Que eso implicaba ¿Cómo llega imaginar... la noticia de Argentina a ese lugar de Sokolov? ¿Sabés? Era algo que se renombraba, o sea, no era... Era la apertura de la Argentina a la Era inmigración. el nuevo mundo, estar muy lejos para que esta persecución, esta persecución que sentían antisemita que había en Sokolov y en toda Polonia, les daba la sensación de quedar liberados de eso, ¿no? Aunque cuando están en Argentina y después con la afluencia del nazismo sienten de que algo de todo eso podía derramar igualmente, y de hecho lo hizo, ¿no? Algo del nazismo sin duda hemos vivido por acá. Pero básicamente esa fue un poco el inicio de esta historia, ¿no? Una mujer que queda viuda porque su esposo muere y empieza a deportar de alguna manera a todos sus hijos al otro mundo, ¿no? Llega tu tío abuelo, Mi tío abuelo. Salomón, llega a Buenos Aires, Bueno, llega hotel inmigrante, ¿no? al hotel de inmigrante, tal cual. Se queda el Sin tiempo idioma. prudencial, sin saber absolutamente nada del idioma, y esperando que el tiempo pase, ¿no? Que el destino le marque algo, porque la verdad que no, le era muy difícil comunicarse. Argentina es algo así como 8 veces más grande que Polonia, por lo tanto, en aquel tiempo poder orientarse dónde ir a parar era muy difícil. Sin que nadie lo esperara. Nadie lo esperaba, no, en Porque absoluto. hubieron muchísimos inmigrantes que venían con la Que famosa tenían- carta de llamada, pero en este caso, lo importante de este libro, porque es este Salomón que llega, empieza a marcar la historia, pero sin que nadie lo esperara, en la soledad absoluta. Absolutamente. Iniciando todo de cero, ¿no? Sin cobijo. En realidad, el cobijo fue la comunidad judía, ¿no? Que después un poco él la ve en el pueblo que termina quedando, ¿no? Pero bueno, pasan los días en el del hotel de inmigrantes, se toma hasta que le dicen, bueno, ya tenés que ir. Cree entender, porque la verdad que el idioma no lo manejaba, y se toma el tren y obviamente se termina bajando en la última parada porque no sabía dónde bajarse, no leía los carteles. El lugar más seguro que tenía era estar adentro del tren. Cuando el tren ya no se mueve más, Pero él elige ir a ese tren, lo pone en ese tren, se Él- sabe esa historia que queda. casi sí, es muy difícil saber exactamente. Por ahí alguien le dijo, andá a San Juan que está bueno. No creo porque bueno, puede ser, uno lo puede imaginar, pero lo que pareciera ser como que se subió al vagón que encontró, un poco siguiendo el volumen de gente que en ese momento se armaba, porque así también fue como bajó del barco y terminó en el hotel de inmigrante. O sea, no es que, leía hotel de inmigrante y iba para allá, no, iba donde iba la gente. Lo mismo pasó, quizás justo estaba por salir el tren a San Juan y se subió a ese tren, ¿no? Nombraste lo del barco y fue una de las imágenes que más, por más que sea conocida como vos la describís, que más me impactó, ¿no? Porque estaba el mandato, hablando del mandato clandestino de la madre, no hables con nadie, no te fíes de nadie, más allá del temor, el dolor de escaparse, el cuidar las poquitas cosas que tenía. Imagina esos 45 días en el barco. Tremendo, tremendo. Sí, No, fue me imagino a veces uno hoy
los hijos no te reportan en un determinado tiempo y uno dice, se empieza a imaginar, imagínate 45 días no saber absolutamente nada y esperar otros 30 que llegue la carta, ¿no? O sea, porque básicamente pasaba un poco así. Y la madre intentando darle las 3, 4 recomendaciones necesarias para que pueda sobrellevar el viaje en el barco, que claramente debe haber sido bastante difícil de resguardarse del riesgo, ¿no? Porque Aparte, los barcos eran sobrevendidos, entonces había más gente de la que había. Perder la catrera del último piso del barco que estaba al lado de la sala de máquina era algo habitual y quizás había que defenderlo con algunos puños, no lo sé. Pero no era fácil sobrellevar ese camino, ¿no? Eso no era fácil. y llegar a San Juan, pero San Juan tampoco a la ciudad de San Juan. Tal cual. No, fue increíble porque llega a San Juan, que era la última parada, obviamente decide saltar al andén, como está escrito ahí en la novela, y tratar de que alguien lo oriente para dónde ir. En la novela, obviamente novelado, ¿no? Plantea de que alguien le da una noción de algún Claro, porque esto también, ¿no? Yo invito a que se lea, pero lo importante es esto, ¿no? Hay vacíos en el relato familiar. Hay vacíos adrede, hay vacíos sin querer y hay vacíos adrede que son los secretos que vos Tal tratás cual. de descubrir acá. Pero hay vacíos que uno tiene que llenarlo. ¿Cómo llegó? Sí, sí, sí. Teóricamente llegó caminando, o sea, hay una distancia bastante, 20 y pico de kilómetros, y es como, vas acá, anda para allá, o sea, y caminó. Allá me parece que hay alguien que vino de tu lugar, del lugar donde vos viniste, porque tal vez hablaban difícil, no se entendían bien, y Claro, ahí caminó está ahí, el personaje de la estación de tren que le dice, yo recibí a tal alguien cual. como Eso fue vos. con mi abuelo, o sea, mi abuelo que viene después Claro, recuerda y hace ese paralelismo y dice, mira, yo le voy a decir que vaya al mismo lugar porque me daba la sensación de que algo que ver tenían, ¿no? Estos hermanos, ¿no? Porque la Odisea fue de toda la familia. Primero, Salomón tenía una personalidad muy particular, con su padre a punto de morir, básicamente, era como el patriarca, ¿no? El padre, o sea, empecé a cumplir ese rol de padre. Pero ese padre se fue a 13.000 kilómetros y dejó la familia, no desamparada, pero bueno, o sea, sin su protección. Y mi abuelo un poco, quizás con una personalidad totalmente distinta, porque quizás era el más jovial, era el más amiguero, tenían otro perfil, pero tiene que asumir el rol de empezar a sostener eh, de alguna manera las dificultades que estaban viviendo en su lugar, esperando de que del otro lado le tiren la seis cuerda. hermanos habían quedado. 6 hermanos, claro, eran 7, y uno se viene y después se viene el otro, y después todo lo interesante que viene después, que es el reconocerse, porque primero en el ámbito en la situación en la que estaban viviendo, el tiempo pasa de otra manera, o sea, yo lo sentí así, ¿no? No era lo mismo un año que transcurre en tiempos normales que un año que transcurre en medio de programas y situaciones difíciles. El caso, por ejemplo, de Salomón cuando llega acá, hasta que vienen todos los hermanos, pasaron 13 años, ¿no? Hasta que llegó, Desde él hasta que llega el último, hasta que llega con el la último, madre. hasta que llegan los demás con la madre. Pasaron 13 años y solo imaginar el padecimiento de cómo ganarle al tiempo, cómo ganarle, porque realmente Salomón es como un poco el profeta nuestro, de familia, porque logra trabajar, juntar el dinero, y de alguna manera buscar para que todos vayan viniendo, ¿no? Todos y el que queda en el camino, increíblemente, en realidad no queda en el camino, pero sí su familia, es el Féter, el tío, que era el que tenía el transporte, que era el más de alguna Que es manera próspero, es el que le dio la identidad. el que le dio el pasaporte para escapar, era el más próspero, el que iba a Varsovia y se enteraba
de cómo venía la mano, porque estaba en contacto con la capital. Era el que alerta a todos, diciendo, bueno, esto es, no es crítico. Y ese que alerta también se vio tal vez en la idea de conservar lo que tanto le había costado, que era ese transporte colectivo que le había permitido esa prosperidad y que le había permitido salir de la miseria en tiempos anteriores. Entonces... Que esa era parte del ejemplo del judío integrado a la sociedad, que se le dificultaba imaginar que el futuro iba a ser negro negro. Totalmente. Que se negaba también a reconocerlo. También. ¿No? Tal cual. Y quizás es el que tenía la mochila más cargada, ¿no? El que tenía mucho por perder. Y esa mochila, increíblemente, a veces yo lo tomo mucho como ejemplo de vida, ¿no? O sea, cómo a veces la mochila termina a veces sujetándolo como una estaca a un determinado lugar y resulta que, bueno, esa estaca que tuvo él lo llevó a perder toda su familia, ¿no? Así que, bueno, esa es la... Ellos mueren en la Shoah. Mueren en la Shoah, fueron los que terminaron en Treblinka, que era el campo de concentración que estaba a 50 kilómetros de... De hecho, Sokolov fue también un lugar de concentración de la comunidad judía. O sea, se van concentrando y después los despachan a Treblinka, ¿no? ¿Quedaron sobrevivientes de Sokolov que pudieron contar la historia? Yo fui a Sokolov, estuve ahí. No encontré ningún sobreviviente conocido ni nada, no, realmente no. Quizás hoy alguna persona, alguien haya vuelto, no lo sé. Lo que sí está grabado en las calles, porque las lápidas, fue tan cruel lo que hicieron, que los cordones de las calles fueron hechos con las lápidas de los cementerios judíos. O sea, uno ve pedazos de lápidas en los cordones de las calles, ¿no? En Sokolov, los cordones de la calle están hechos con las lápidas no del todo, cementerio. ¿no? Sí, sí, uno sí. ve lápidas en los cordones de las calles. No, tremendo, tremendo. Es la crueldad a la vista, ¿no? Te voy a proponer algo. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. Bueno, estos segundos que te di para pensar es esto, contar la anécdota. O sea, que tiene que ver por qué uno, y este es el programa, ¿no? Conversaciones que Inspiran, por qué uno se decide a contar su historia, el para qué. Y hay todo un recorrido que tiene que ver con sentarse a escribir, pensarlo, imaginarlo. Lleva muchos años, no es el año o los 2 años de escritura. Esta experiencia tuya en el pueblo de tus abuelos, tu vida. Si yo digo, contame una anécdota. Ya me contaste lo de los cordones, que eso es muy movilizante. ¿Cuál elegirías en este recorrido tuyo? Básicamente me parece muy trascendental. A veces lo fortuito va llevando increíblemente, pero hace exactamente 100 años que mi tío abuelo salió puede haber sido un día como hoy, sinceramente, un día como hoy, 1925, él llega octubre más o menos de 1925, o sea, un día como hoy podría estar saliendo y buscando ese camino clandestino, porque había que buscar, no era de golpe, bueno, me quiero ir, chau, no, o sea, buscar la alternativa, dónde estaba, cómo era la forma de irse, juntar la plata frente a saqueos y los propios vecinos con los que se habían criado, donde todos eran sospechosos de estar de alguna manera atentando contra ellos, ¿no? O sea, vivían en un entorno tremendamente hostil. Y realmente siempre, como dato significativo, me imagino un día como hoy, quizás, saliendo, encontrando la posibilidad de escapar, buscando, cuento un poco, algún camino que parecía que podría llegar a ser la forma de encontrar ese boleto, que era el boleto de salvación, no es un boleto de viaje, ¿no? Es un boleto de salvación.
con todos los riesgos que significaba y lo que podía haber pasado por la cabeza de ellos. Y básicamente lo que me trae es, lo charlaba la otra vez, la épica de esa época, ¿no? O sea, hoy, porque era una vida con mucho propósito. O sea, había algo que los movía, que los transportaba, que había una esperanza de escapar. Muchas veces hoy vemos en situaciones mucho más chiquitas la gente sobrepasada, y es increíble, obviamente con todo derecho, no es por criticar, pero digo, cuando uno se remite a aquellos tiempos, las barreras que tenían que atravesar eran tan significativas, y eso me carga de pensar en el propósito y en la épica que tenían. Mi tío abuelo Salomón, tener que salvar a toda su familia, después se une a esa cruzada, de alguna manera mi abuelo, y después van llegando, y como en 13 años es un montón de tiempo. ¿Y llegar al pueblo qué te produjo? ¿Es Mira, esto? fue Fue verlos a ellos. complicado. Llegar a Zócalo, decís. Mira, es muy parecido, increíblemente. Yo, como te decía, viví muchos años de mi infancia en Neuquén. E increíblemente hay un pueblo muy cercano a Neuquén que se llama Plotier, Claro. que tiene un parecido. Y me sorprendió porque uno va permanentemente a estos pueblos. Yo de chico iba muchas veces, y me pareció extrañísimo haber estado tan cerca y haber, no sé, de alguna manera transitado por ese pueblo que era tan parecido al pueblo donde estuvo mi abuelo. Realmente ahora se me pone la piel de gallina de Y contármelo. seguramente tu abuelo iba y encontraba lugares en común. Totalmente. No, una cosa increíble, ¿no? Pero tienen ese parecido. Cuando uno va allá, es difícil no enojarse. La verdad que esa es una realidad, ¿no? Y ahí van los, los, eh, los mandatos, ¿no? Porque de alguna manera hay mandatos, como charlábamos, que son genuinos y son quizás aprendizajes ancestrales que van comandando las decisiones, las emociones. Y hay otros que son más díscolos, ¿no? Más, que no son tan fáciles de digerir. Y es más, quizás uno los tiene que contener. Y claramente uno de esos mandatos es la venganza. O sea, claramente. O sea, uno tiene que contener eso. Ahora, el dolor que uno siente es una realidad, ¿no? Uno no lo puede evitar, ¿no? Vos hablabas de la épica, ¿no? Como puede decir también esa fuerza de resiliencia que tienen, Totalmente. que no se ven todos. Pero me recordaba algo que yo vi en todo el libro y lo veo en muchos de estos libros cuando son historias de sobrevivientes y demás, el valor de la familia, ¿no? Que es distinto al que nosotros tenemos. Nosotros hablamos de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, pero hay un concepto en esa época de la familia que creo que es distinto y era basal y lo que sostenía en la distancia y en la cercanía. Eso por un lado. Y por otro lado, las distintas manifestaciones de resistencia frente a las adversidades. Inclusive la compra del boleto, que no lo voy a contar cómo fue, que fue comprado en la clandestinidad y donde había una red de resistencia, que no sabemos si era judía o no judía, pero que vendía ese boleto con todas las inseguridades. O sea, siempre frente a la opresión, hubo resistencia. Entonces, por un lado la familia y por otro lado gente que se solidarizaba. Y que esto también lo dejas puesto acá en el libro. Totalmente. Sí, es así. Eso sucede, se ve. Y creo que tal vez son esos puntos de apoyo que uno tiene todas las baldosas sueltas, y son esos puntos donde vos decís, bueno, ahí en la familia era la baldosa firme, donde uno pisaba, y seguramente en algunos resortes de la sociedad que veían esto como algo resistido. Igual, la verdad que uno lo coloco ahí como con esta idea de roedores, ¿no? Cuando sucede, yo creo que tal vez una impresión personal, ¿no? Todo todo esto, toda esta emergencia de los pogroms,
también fue un proceso sistemático de expropiación, ¿no? Claro. Y ese proceso de expropiación genera roedores o mentalidad roedora, ¿no? A ver. Y esto de salir a denunciar, salir de alguna manera a comprar, quizás lo que uno nunca compraría, pero como tiene esa retribución de fondo, es como que frente a delatar surgía esa vocación, esa demanda como de roedores para decir, bueno, a ver, acuso y ¿qué me quedo? Y depredo. Y depredo. Muy buena es la frase. O sea, ahí yo creo que esa es la palabra, ¿no? Hay como una especie de espíritu depredador, no me salía, que un poco caracteriza ese y tiempo. frente a eso la sociedad genera sus propios anticuerpos y aparecen Obviamente. los justos y los buenos, Eso seguro. como estos que vendieron el boleto, o este hombre del andén que le dice, hay alguien que hablaba de tal manera que te puede ayudar. Absolutamente, porque eso también está, eso es una gran verdad. Hacemos una tanda y seguimos. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos conversando con Fernando Miodowski, autor de Mandato Clandestino. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Bruch, por FM High 96.3. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos recorriendo este, para mí, hermoso libro de Fernando Miodowski, Nobel escritor, Mandato Clandestino, que se presentó hace muy poco en el auditorio de la AMIA, en la calle Pasteur. Veníamos hablando, Fernando, y del tema del tiempo, ¿no? Los 13 años que están marcados en la historia de unidad de la familia, los 45 días lo que duró el viaje, y vos aparecés muchísimos años después a contar la historia, 100 años después a contar la historia. ¿Qué es lo que te movió a contarlo? Básicamente, una conexión muy profunda con esa familia y tengo como un gran inspirador que es mi padre, ¿no? Mi padre falleció ya hace 7 años, 8 años van a ser. Y fue realmente, desencadenó en mí esa necesidad de salir a buscar mi pasado, ¿no? Tratar de... No es que no, como te decía, ¿Podés precisar familia, por qué tu padre, o sea, por qué lo contás que tu gran inspirador fue tu padre? Porque fue quien te transmitió la historia. Transmitió, pero la transmitió desde una perspectiva absolutamente emocional. No era alguien que se iba a sentar con vos a contarte. Había que encontrarle la forma para que vayan saliendo esos relatos que fui acopiando en esta vocación de acopiador serial, como te decía, ¿no? Pero mi padre lograba esa conexión emocional inmensa, y eso me trasladó a pensar muy profundamente de dónde venía. También
tuve muy poquita interacción con mi abuelo, falleció cuando yo era muy chico. Sin embargo, tenía ese don de encantar, que era algo mágico. Lo recuerdo dándome un caramelo y haciendo una mueca, y ya con eso iluminaba toda la sala, ¿viste? Una cosa... Lo pones en el libro, Está vivía puesto. con los bolsillos llenos de caramelos. Lleno de caramelos. Tenía una vocación que mi padre heredó de encantar a los niños. Era increíble lo que generaba, increíble. Lo vivía en la relación de mi padre con mis hijos, que frente a cualquier relinche, en 2 segundos mi padre ponía la cosa en orden y todos riendo, una cosa mágica, la verdad que no. ¿Era el abuelo o era el Zaide? Era, ¿Cómo no, le el llamaban? abuelo, Abuelo. Yaquito, el abuelo Yaquito era, el abuelo Yaquito. Eso por un lado. Después una conexión muy fuerte con mi madre, como lo habrás visto. Mi madre es el gran tren de carga, porque creo que llevó con su fuerza y su potencia a toda la familia en todos los vaivenes que ha tenido. También con una historia cruzada Importante, de sufrimiento. totalmente. O sea, esto de lo que charlábamos quizás antes, esto de estar todo el tiempo con con la sensación de perderlo todo. Que lo que uno había conseguido en realidad casi era de prestado, no se sentía propio, y estaba siempre el vértigo de decir, bueno, ¿cuándo lo pierdo? Mi padre, hasta último momento, siempre sintió... por eso yo creo que hay cierto perfil estoico en mi padre, por estar siempre desprendido. Eso es algo que él buscaba, de que la mochila siempre esté vacía. Y cualquier, no sé, la compra de algo, a él lo incomodaba porque era algo más por lo que se podía perder. Y yo creo que eso fue un poco fue transmitido de generación en generación, y un poco en la novela intento contarlo. Pero básicamente es una conexión, como respondiendo a tu pregunta, es absolutamente emocional. Son lo que llevó a que yo terminara plasmando en esta novela parte de la historia, porque la historia claramente es más significativa, pero lo que busqué en esta historia es tratar de que quede explayado lo más finamente posible el espíritu de esa historia. O sea, eso es lo que por eso la apelación a la parte novelada, ¿no? No, yo creo que queda, no soy un analista literario, pero soy un lector, pero lo que queda clarísimo es la historia, más allá de los hechos que se van contando y situaciones que se fueron viviendo, es esa historia de vida, y esa historia de vida judía, de resiliencia, cómo queda plasmado, y de valor de la identidad. Bueno, eso es algo realmente muy, muy interesante, porque de alguna manera los que venían de Polonia escapando de la persecución, la verdad es que uno se pone a pensar en esas situaciones de riesgo y demás, quizás podía haber una vocación de decir, bueno, nos asimilamos y chao, nos olvidamos de eso. El enojo y terminar. Y que no me Exactamente. identifiquen. Y no me identifiquen, paso el anonimato, me integro de alguna forma, listo. Y ellos todo lo contrario. Y cuando trato de pensar por qué, porque estaba en riesgo en esa decisión estaba en riesgo toda su familia. Yo creo que lo único que eran cuando llegaron eran eso. Eran judíos. O sea, no habían perdido todo. Y lo que los identificaba, lo que les permitía ser persona en ese momento, era justamente la identidad judía. ¿Sentís que este libro también es un legado para tus hijos, tus nietos, con respecto a la identidad? Es poco pretencioso, pero me encantaría que sea un punto de apoyo para ellos. Creo que en algo ha logrado. ¿Cómo se vivió la aparición de este libro? Me Tremendo. imagino que había un montón de cosas que nadie sabía. Muchas que se sabían dispersamente, ¿no? O sea, Claro, algunos sabían una cosa, a otros- ordenar una historia. Exactamente. A ponerle y amalgamarla, ordenar los relatos y amalgamarlos con un enfoque novelado, ¿no? Y se vivió realmente como muy sentida. Una revelación. Una revelación para algunos, pero sobre todo una identificación.
lo que tengo muchos parientes que ya la han leído, aparte la leen para mí me llevó 5 años, y una frustración de que en 2 días, ¡pum!, se la devoran. Te digo como escritor Nobel, o sea, lo más difícil es escribir y después desprenderse del libro, porque después cada lector Tal cual. le puede dar 10 minutos, 1 hora, abandonarlo o interpretar cosas que vos no lo pusiste o descubrir cosas que vos ni te diste cuenta que escribiste. Totalmente, es cierto. Sí, sí, toma su camino propio, su independencia y su significación propia. Si va a ser un legado o no, yo creo que algo de eso hay. Es un legado. Pero bueno, tampoco pretendo que sea una... Otra cosa que está puesta en valor, no dicho, pero está puesta en valor, y lo hablábamos antes, hablando del tiempo, ¿no? Y que nos plantea el cambio de cultura, ¿no? Donde vivimos en una cultura donde todo es inmediato, todo es ya, todo se consigue ya, los objetivos, inclusive las metas que uno se pone, sobre todo los jóvenes, son muy, muy de corto alcance, por corto tiempo. Acá estamos hablando que 45 días de viaje, una carta que duraba 30 días y llegaba, 60 días y llegaba la respuesta, 13 años para volver a ver la cara de la familia, una dimensión totalmente desconocida, quizás no tanto para nosotros, pero para los más jóvenes es absolutamente imposible de entender. Muy difícil. Yo creo que no... Es muy difícil de que yo me ponga en la cabeza de mis hijos, aunque ellos intentan, pero la dinámica de los tiempos de aquellas épocas era totalmente distinta. Y también insisto con esto, ¿no? La épica también era el propósito. Había, por un lado, los tiempos quizás se ven desde esta perspectiva un poco más lentos, o había que esperar al tiempo, de alguna manera. Pero era el fuego del propósito, yo lo siento como mucho más significativo, ¿no? Lo veo a esos días con una intensidad muy fuerte, ¿no? Lo imagino a Salomón o mi abuelo, que empezó a trabajar en el ferrocarril, que los molieron a palo. Es fascinante esa historia. Esa parte que uno dice, y había que salir de ahí, y que se encuentra que su encanto, porque ese era el encanto que tenía él, por el humor, por el chiste, ¿ves? Se encuentra que tenía que eso enlazaba muy bien con lo comercial, salir a vender, y que era muy común como la forma de poder encontrar por ahí quizás un punto de apoyo, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Y hay otro tema también, hablando de tu abuelo, ¿no? Cuando sale del ferrocarril, no voy a spoilear, ¿no? Pero se dedica a ser cuentenik, Sí, vendedor ambulante. Exactamente. Pero esto que hablábamos de instalarse, de ser, de crear una historia, una familia, del buen nombre. Sí. Entonces hay una cosa que a mí me impresionó muchísimo, que realmente me conmovió, cuando contás que él iba a reclamar el atraso en el pago y lo maltrataban porque iba a cobrar, pero él, para que no se piense mal del inmigrante, del judío, era condescendiente y esperaba el tiempo de nuevo, ¿no? Apostando que el tiempo iba a poner las cosas en su lugar. No, realmente era así, o sea, la posibilidad de que él pudiera defenderse frente a cualquier agravio, que frente al inmigrante de aquella época, que eran ellos, era muy común. La verdad que era muy, muy poca, no manejaban el idioma, no sabían ni qué palabras utilizar, ¿no? Por eso tan relevante cuando su hijo le brinda esa contención legal y termina siendo abogado. Tu papá. Mi papá, lo que significó para ellos, ¿no? Esa armadura que de alguna manera lo salvaba de ese agravio habitual, y no pararon de poner hasta, si en ese momento hubiera habido un cartel luminoso, lo hubieran puesto, ¿no? Porque era... No, eso también está escrito, y cuando describís el día que tu papá se recibe de abogado, era la novela El sainete de mi hijo el doctor. Totalmente. Este libro te permite resignificar eso, ¿no? Hoy ser profesional es lo común, en ese momento no era lo común. Totalmente. Era la apuesta de esa abuela o bisabuela que estaba en Europa. Totalmente. Con 7 hijos y el abuelo o el bisabuelo en la cama muriéndose. Sí, ¿Cuál era el futuro? Claro. Y aparte la capacidad de resistencia, ¿no? Porque increíble cómo
después que mi abuelo viene sin el idioma, tratando de resolver todos estos problemas que charlamos, y su hijo termina siendo abogado, ¿no? Yendo a la universidad, recibiendo la siguiente generación. O sea, realmente es no es un caso único, o sea, en la comunidad de estos hay muchos. La pero historia de la migración en general es así. Es un poco así, y la verdad que uno habla de una vocación y un compromiso en lograr, creo yo, un camino de salvación, porque cada cosa era un obstáculo a vencer y significaba un proceso de reivindicación que necesitaban y que venían de haberlo perdido todo hace muy poco, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la editorial que yo hablé, ¿no? La creación de las instituciones, que fue producto de este esfuerzo, es decir, son obstáculos a vencer y cómo nos contenemos y nos proyectamos. Totalmente. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. Es increíble cómo pasó rápido la hora del programa. No lo puedo creer. La verdad es muy lindo. La verdad te agradezco tu tiempo, No. esta conversación. Me parece que para mí fue muy rica y va a ser rica para todos los oyentes y los vuelvo a invitar a leer Mandato Clandestino. Y te voy a hacer la pregunta final porque siempre le queda al entrevistado la pregunta final. La pregunta final es ¿por qué Mandato Clandestino y cuáles son para vos los mandatos clandestinos? Después cada lector descubrirá e interpretará. No, bueno, yo creo que hay una pelea muy grande con los mandatos, ¿no? Como que, sobre todo las generaciones nuevas, sienten Produce como rebelarse. como rebelarse a los mandatos, ¿no? Y la verdad que hay una carga de experiencia ancestral que viene de la mano de los mandatos, que permite de alguna manera tener herramientas para decidir, para construir emociones. Yo soy un poco amigo de los mandatos, quizás eso es mérito de mi padre que lo logró, de mi padre y mi madre, ¿no? Que logró transmitirme de una manera no tan hostil los mandatos. Y obviamente hay mandatos que son explícitos, no sé, la vocación de trabajar, de estudiar, la familia que hablamos, darle prioridad a la familia. Hay una cantidad que están entrelazados y que terminan convirtiendo el esquema de valores. Pero también hay otros mandatos que son quizás menos funcionales en estos tiempos y quizás uno los tiene que moderar o tratar de entender cuál es la enseñanza de ese mandato con el que uno viene caminando. Y hay otros mandatos que son quizás silenciosos o clandestinos que uno articula internamente con esos mandatos. O sea, que no es que todo termina, o que los mandatos terminan siendo como, de alguna manera, como planteos ancestrales que están validados porque sí o sí vienen de generación en generación y que uno debe validarlos. Pero a mí me parece que ese mandato ayuda y permite tomar decisiones y ver cómo manejarse en el día a día, y hay otros mandatos que hay que moderarlos. Y esos mandatos, muchos de ellos son clandestinos. Obviamente tendrá aquel que quiera profundizar, leer un poquito la novela. No, y que yo agrego que tiene que ver con el legado de la identidad, los mandatos clandestinos, los que no se verbalizan y que están, y que nos van cruzando en la vida. Así es, mejor definición la tuya. No. Fernando, mil gracias por estar acá en Conversaciones que Inspiran, un gusto conversar con vos, mil éxitos con este libro y que sea el primero de muchos que cuenten historias, que es la historia de tu familia, pero son historias de comunidades, de inmigrantes que nos hacen bien a todos. Porque en definitiva los inmigrantes hicieron grande la Argentina y esto vale la pena contarlo y decirlo siempre. Muchísimas gracias, Claudio. La verdad que hermoso el espacio que tenés y muchísimas gracias por compartirlo con autores primerizos como yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, terminamos así otra entrega de Conversaciones que Inspiran. Gracias a Gustavo García en los controles, gracias
Luciano Stillman en la producción y Martín Fuente. Gracias a todos ustedes estar del otro lado del micrófono, escuchándonos y viéndonos en las redes. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo, aquí en Conversaciones que Inspiran. Soy Claudio Bruch, que tengan muy buena semana.